Hola, bienvenidos a la IBC del Corregidor, una iglesia para todos. Esperamos que disfrutes el mensaje del día de hoy y que este sea de gran bendición para tu vida. Te queremos recordar que puedes visitarnos todos los domingos en nuestros servicios presenciales en nuestra sede de La Molina, cuya dirección y horarios están apareciendo ahora mismo en pantalla. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta de lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Amén. Muy buenos días. Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 17. Luego de esto vamos a orar encomendándonos al Señor para este tiempo de predicación. Jueces, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 al 13, todo el capítulo 17. Dice así: Había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía, y él dijo a su madre: las 1,100 monedas de plata que te quitaron acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, mira, esa plata está en mi poder, y yo la tomé. Bendito sea mi hijo por el Señor, le dijo su madre. Entonces él devolvió las 1,100 monedas de plata a su madre, y su madre dijo: yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 monedas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, las cuales quedaron en casa de Micaía. Y este hombre Micaía tenía un santuario, hizo un efod e ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita y extranjero allí. Y el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde encontrara lugar, y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Soy un levita de Belén de Judá, le respondió, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 monedas de plata por año, el vestido y la comida. Entonces el levita entró. El levita consintió en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micaía consagró al levita, y el joven vino a ser su sacerdote y vivió en la casa de Micaía. Entonces Micaía dijo: ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Oremos. Amado Dios, queremos agradecerte, Señor, porque Cristo fue coronado y levantado como Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, gracias por la obra de Jesucristo en la cruz. Es por eso que como iglesia nos congregamos para adorar el nombre de Cristo, para escuchar tu palabra, amado Dios, para que tu palabra, Señor, continúe la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Que tu palabra nos pastoree, y a través de este tema, Señor, podamos conocerte más y así depositar nuestra confianza en ti, amarte más, Señor. Anhelamos eso. Endereza nuestros caminos, Señor. Trae salvación a la persona que no es salva. Amado Dios, que nuestros pensamientos que tenemos, si no son correctos, que puedan, Señor, ser conforme a tu palabra. Gracias, Dios mío, por este tiempo que nos das, y así nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, por favor. El tema de hoy día es el Dios proveedor,
el tema de hoy día es el Dios proveedor. Hoy día vamos a seguir conociendo más a nuestro Señor a través de este capítulo 17 de Jueces, que es un capítulo como ahí bien guardado, que probablemente no lo has leído antes, o si lo has leído lo has pasado por alto, pero hoy día vamos a escudriñarlo. Y el capítulo 17 junto al 18 van juntos. Me gustaría tocar los dos, pero por cuestión de tiempo solamente vamos a tocar el 17, pero es necesario que sepas que el 17 y el 18 van juntos y en tu casa puedes leer los dos, porque el desenlace de la historia está en 18, pero hay una riqueza en el 17 también que no podemos pasar por alto y es necesario darnos el tiempo necesario. Ahora, este capítulo 17 de Jueces nos introduce no a los jueces en sí, que eran como caudillos que Dios levantaba para liberar a su pueblo, sino nos introduce al estilo de vida de las familias en esa época, o sea, nos introduce de una manera muy profunda a lo que era el estilo de vida de familias del pueblo de Dios. Y vamos a ver qué tan influenciados estaban ellos con las naciones paganas, porque recuerda que en la tierra prometida ellos tenían que limpiar la tierra para que puedan vivir sin la influencia de esas naciones paganas, pero no habían logrado esto. Entonces lo que sucedía es que esas naciones habían comenzado a influenciar de una manera total. Entonces, eso se ve justamente en este capítulo 17, y la época de los jueces es un tiempo particular en el que no había rey y la espiritualidad del pueblo de Dios había declinado. No había rey. El autor nos está hablando sobre una época sin rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía y a la vez también está apuntando a la llegada del rey. Tanto los reyes, la época de los reyes, pero también a nuestro Rey Jesucristo. Y vamos a conocer más al Dios proveedor, pero vamos a hacer un buen contexto de lo que estaba sucediendo en esta época de los jueces. Entonces, vayamos a Jueces 17, versículos del 1 al 3. Conozcamos la familia de Micaía. Había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía, y él dijo a su madre: las 1100 monedas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, mira, esa plata está en mi poder, yo la tomé. Bendito sea mi hijo por el Señor, le dijo su madre. Entonces él devolvió las 1100 monedas de plata a su madre, y su madre dijo: yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Vamos a conocer a Micaía, después va a ingresar otro actor dentro de esta historia. Y la familia de Micaía, porque está hablando de su madre también, tenía una buena posición económica, porque está hablando de 1100 monedas de plata, que es bastante, que es realmente mucho. Ellos tenían una buena posición económica, pero recuerden que están viviendo en la época de los jueces, donde no había rey, o sea, eso nos está hablando de una vida muy desordenada en la vida espiritual de la nación de Israel. Pero no solamente ellos tenían dinero, sino también ellos manifestaban que era una familia que no tenía unos principios no solamente morales, sino también no guardaban principios espirituales. En cuanto a lo moral, vemos que el hijo sustrajo esas 1100 monedas. Su madre no sabía, pero luego él reconoce que los había tomado y las devuelve a su madre. Una familia con buena posición económica, pero con escasos principios morales. Muchas familias parecidas a esta. Ahora,
se le devuelve el dinero a su madre. ¿Y qué es lo que esta mujer hace con parte del dinero? Versículo 4. Cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 monedas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, las cuales quedaron en casa de Micaía. Entonces, era una familia con una buena posición económica en una época en la cual no había reyes, en una época espiritual con declive, pero también tenía escasos principios morales. Pero también era una familia idolátrica. Ellos hicieron sus propios ídolos. Una madre dispuesta a invertir gran cantidad de dinero para tener sus propios ídolos. Había una facilidad para poder hacer ídolos. Muy fácil. Pues tú ves ídolos por todo lado. Y recuerdo que unos amigos, yo estudié primaria y secundaria en colegio católico, y ahí en secundaria mucho se resaltaba la imagen de la Virgen de las Mercedes y había que cargar a la Virgen y todo eso. Pero luego un grupo de amigos hizo un colegio como una sucursal, hicieron el colegio, ya estaba el colegio pero no había la imagen. Entonces se reunieron y dijeron, bueno, tenemos que tener nuestra imagen porque somos colegio católico. Y alguien por ahí levantó la voz y dijo, bueno, esto de hacer una imagen de la Virgen Mercedes es facilito y no es costoso. Lo más costoso es el anda, porque es una madera preciosa y con tallados. Pero él dijo, la imagen se hace de manera rápida y barata. Y me lleva al tiempo de Micaía, porque había una facilidad tremenda de hacer ídolos, de invertir dinero o gastar dinero en hacer ídolos. Y esta familia, posicionada económicamente, escasos recursos morales, también una familia idolátrica. Versículo 5. Versículo 5 dice así: y este hombre Micaía tenía un santuario, hizo un efod e ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Y vamos conociendo más a Micaía, porque dice que Micaía tenía un santuario, y cuando hablamos de un santuario estamos hablando de una capilla llena de ídolos, un lugar sagrado para ellos, literalmente casa de dioses. Él tenía un santuario y también tenía un efod, que era una vestimenta del sacerdote, del sumo sacerdote, larga, una vestimenta oficial, y que era bordado este efod con hilos de oro y otros detalles también costosos. Pero él tenía esto porque, recuerda, tenían dinero, y nombró a su hijo sacerdote para dar vida a ese sistema que él estaba creando. Pero los que estaban llamados a ser sacerdotes eran los levitas. Y recuerden, ellos estaban en Efraín. Entonces, él estaba generando su propio sistema religioso y había una facilidad tremenda de hacer ídolos en esa época, porque la idea de hacer ídolos, por más buena intención que ellos tenían, era aquello que les pudiera dar seguridad para su familia. Porque no has visto en la sierra o en partes también aquí en Lima, que en las casas la gente pone dos toritos unidos con un yunque. ¿Has visto eso? Los toritos, ¿cierto? No es que yo haya visto en tu casa, por si acaso, pero hay esos toritos
¿Y qué significa tener esos toritos? ¿Seguridad? ¿Fortaleza? ¿Qué significa esos toritos? Porque la gente no pone por poner esos toritos ahí encima de los techos. Y bueno, no conocemos los toritos. Algo que conoces. Cuando vamos a las bodegas, ¿no ves ahí un gatito que está llamando? ¿Qué significa eso? Eso viene de China, de Japón, del Oriente, pero ya lo adoptamos de manera rápida y vemos gatitos por todo lado. ¿Qué significa eso? ¿Está llamando qué? Está llamando a las personas, nos está llamando, vengan, compren. Está llamando el dinero. La facilidad de crearse sus propios ídolos. O sea, generamos ídolos por doquier. Y en la época de Micaía era igual. Él estaba creando un propio sistema que le daba seguridad a él, un sistema religioso. Un sistema religioso que funciona con ídolos, con inversión de dinero, con prendas sagradas, con sacerdotes, pero sin la presencia de Dios. Un sistema religioso que pretende funcionar asistiendo a cultos, liderando ministerios, haciendo oraciones, ofrendando, pero sin la presencia de Dios en medio de ellos. Un sistema religioso que uno mismo crea con ayunos, oraciones, ayuda al pobre, pero sin el señorío de Cristo en nuestros corazones. Micaía estaba generando su propio sistema religioso independiente de Dios. Yo puedo crear mi propio sistema religioso y no necesito a Dios para esto. Sí necesito mis ídolos, un sacerdote, vestimenta, invertir dinero, pero no necesito a Dios. Un sistema religioso lleno de templos por doquier, con pastores bien preparados y bien estudiados en el seminario, con ministros que tienen las mejores posiciones, pero donde el ser humano es exaltado y todo se hace para el agrado del ser humano, pero no para agradar a Dios. Un sistema que se levanta para la gloria del hombre y no para la gloria de Dios. Pero no para que el nombre de Jehová sea exaltado, sea famoso y predicado en todas las naciones, sino para que el pastor sea conocido, para que la denominación sea conocida. Un sistema religioso centrado en el hombre, pero no centrado en Dios. Y Micaía estaba generando ese sistema religioso para su propia seguridad. Y esta semana ya ha juramentado el nuevo presidente del Perú, acusado de violación. Que lo haya hecho o no lo haya hecho, no sé, pero el asunto es que está así. Esa es la realidad. Y inmediatamente algunos ya están poniendo su esperanza en él, otros ya lo están criticando. Y me pongo a pensar que nosotros también como evangélicos comenzamos a criticar y a decir, él era un accesitario, no merecía estar ahí, de repente debía estar un militar para poner mano dura de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Pero ¿qué pretendemos cuando en nuestras familias, nuestros hijos, por ejemplo, cuando hablan mentira, no los corregimos? Y si alguno de nuestros hijos en algún momento va a llegar a tener algún cargo político, o sea que cuando llegue al cargo político, él va a ser un santo, va a ser justo, pero si en la casa está mintiendo. A veces nosotros generamos un sistema que nos pretende dar seguridad, pero no es nuestra seguridad sentada en Cristo, sino centrada en la formación, pero en la formación del mundo, pero no en la formación de la casa, donde el padre agarra la Biblia y enseña la Biblia cada semana a su hijo, a su familia,
De tal manera que cuando el hijo miente, lo corrige para que en algún momento de la vida, si Dios lo quiere levantar como autoridad política, entonces, como ha sido su formación en la casa, allí se desempeñará en ese cargo político. Pero si en la casa no formamos como debe de ser, ¿qué políticos queremos tener? ¿Qué políticos queremos tener? Si en la casa nosotros no hacemos el trabajo, ¿qué piensas que el colegio lo va a hacer? En la casa es donde se forman a los políticos, o los políticos no han sido formados por papá y mamá, y tanto de ese político no ha ido a la iglesia. Seguramente no todos habrán ido, pero muchos de ellos sí fueron. Y muchos de ellos tuvieron padres, y esos padres tuvieron la oportunidad de formar a sus hijos en la palabra, pero no lo hicieron. Pero ahora, cuando ya ejercen labores políticas, esperanzados de tener un ministro del Interior que haga las cosas bien y que no haga pactos con sicarios o con todos estos extorsionadores, pero desde la casa ya se va viendo todo eso. Desde la casa uno ya va viendo el potencial del hijo, y desde la casa uno ya va orientando hacia dónde nuestros hijos deben encaminarse, y la palabra de Dios nos va corrigiendo, nos va corrigiendo, nos va corrigiendo. Micaía estaba generando su propio sistema para su propia seguridad, pero independiente de Dios. No pretendas generar un sistema que tú piensas que te va a dar seguridad para tu vida y para tu futuro, haciendo a un lado a Dios. Tantos muchachos estudian y se retiran de su cristianismo y de su fe en la universidad. ¿Dónde están esos principios fuertes que les lleva a decir no al trago, no a la droga? Y muchos padres aceptan que sus hijos estén enamorados de adolescentes. ¿Cuál es la idea de tener pareja en la adolescencia? Y los padres, ¿qué dicen? Oh, bueno, con tal de que no se vaya, aceptaremos nomás. Pero ¿qué dice la Biblia? Si uno va a tener pareja es para casarse. ¿Ya quieres que se case tu adolescente? Pero mientras están en la casa, uno tiene que darles la palabra, orar por ellos, pero también ser firmes, porque está bajo el techo de los padres. Y los hijos tienen que obedecer. Y si los hijos no aprenden a someterse, ¿lo harán cuando sean políticos? ¿Lo harán cuando sean grandes? Si no aprendieron en la casa esos principios, ¿cómo se van a desarrollar en nuestra sociedad? El Perú está mal porque las familias están mal. Porque las familias están mal. Y pensamos que la seguridad es entregarle todo lo que nuestros hijos, colegio, academia, talleres, pensamos que esa es la seguridad, porque el mundo nos mete y nosotros calladitos entramos en ese ritmo, en ese sistema. Pero esa no es la seguridad. Solamente Cristo es la roca que te da estabilidad. ¿Qué otra cosa te puede dar estabilidad? Pero asimila, por favor, eso, porque esto no es cuento. La idea es que Micaía estaba generando su propio sistema que para él le iba a dar seguridad, que para él iba a asegurar su futuro. Octavo, noveno retiro de AFP. ¿Retiro o no retiro? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Tu futuro está en la AFP? ¿Tu futuro está en el depósito que tú haces en la AFP? ¿Dónde está tu fe? Un tío ha muerto. Vamos a visitarlo. Bueno, ya murió, estaba viviendo solo. ¿Dónde están sus cosas valiosas? Debajo del colchón. Y pensamos que ahorrando, allí está mi seguridad. ¿Y si mañana ya no estamos aquí? Vamos a visitar al tío el miércoles. Tío, ¿tú crees en Jesucristo? Yo creo que Jesucristo fue como el Che Guevara, uno de los rebeldes que hubo en el mundo. Y fue muy bueno. Pero yo le dije, tío, el Che Guevara nunca dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no fue como uno de ellos. O un gran mentiroso o realmente hijo de Dios. No hay término medio.
A veces ese sistema religioso que pretendemos estructurar y armar, lo hacemos independiente de Dios. Y podemos hacer un sistema tan hermoso con todo lo que podamos ver, pero no para la gloria de Dios. El asunto es que el sistema ande y que venga y que tengamos lo suficiente para pagar a uno, el otro, dentro de ellos los pastores. Todo este sistema tiene que andar sí o sí. La maquinaria no puede parar. Necesitamos más asistentes. Traigan asistentes. Llenemos todo esto porque la maquinaria no puede parar. ¿Dónde está Dios en eso? ¿Dónde está Dios en eso? Hagamos mi sistema propio de seguridad, haciendo un negocio, invirtiendo lo otro. Ahora sí estoy tranquilo. Vayámonos a Estados Unidos. Estados Unidos es la solución. Compremos tierras. La tierra es la solución. La gente genera sus propios sistemas religiosos, como Micaía. La facilidad de generar tus ídolos, tener tu efod, tener tu sacerdote, contratar a tu sacerdote, todo para generar tu propia seguridad. Micaía generando su propio sistema religioso. ¿Y cómo era esa época? Versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y Micaía hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. O sea, bien intencionado, pero totalmente equivocado. Y en esos días no había rey. Y lo que el autor está tratando de entrever, la necesidad de un rey que ponga orden. Si Cristo no reina en tu vida es un desastre. Necesitas a Cristo para poner orden en tu vida. Necesitas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. No necesitas la religión, no necesitas ser católico, evangélico, mormón, lo que tú quieras. Necesitas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Allí se genera el orden en tu vida. Y en esa época Dios no reinaba en la vida de las personas y estas personas necesitaban una revolución espiritual. Nuestro país necesita una revolución espiritual. ¿Y dónde se genera eso? En las casas, leyendo la Biblia, orando, dependiendo del Señor. Allí se genera la revolución espiritual. Este país necesita personas donde Cristo reine en sus corazones. No necesita al mejor presidente. Y seguramente hay que meditar y orar para votar por un buen presidente, pero esa no es la solución. La solución es Cristo reinando en tu corazón. Allí la solución de nuestras vidas. Y la ausencia de un rey, es la ausencia de autoridad. La ausencia de este rey nos habla de la individualidad del hombre. En otras palabras, el humanismo imperante en nuestra sociedad, porque el humanismo nos habla que el hombre es el centro de la historia, que todo lo que se hace es para la felicidad del hombre. Incluso puedo usar a Dios, pero para la felicidad del hombre, de tal manera que el humanismo nos habla que el hombre es el centro de la historia y todo lo que se haga sea para la felicidad del hombre. Y Micaía así estaba generando su sistema centrado en él, no centrado en Dios. Y esto lo que manifiesta es una comunión rota con Dios. No había una comunión bíblica. Cada uno hacía lo que quería. Pero profundicemos este sistema religioso. Versículos 7 y 8. Había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá. Y ahí aparece el otro actor de esta historia. No olvides ni pases por alto que era un joven que era levita y extranjero allí. Y el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde encontrara lugar. Y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. Un joven levita
buscando un lugar donde vivir, sin rumbo y sin propósito, porque el texto repite 2 veces, buscaba un lugar donde vivir. Y como levita, él podía ministrar en diferentes lugares que habían sido establecidos, pero sin embargo, él dejó eso y comenzó a ser un mochilero. Bueno, voy a ver dónde puedo vivir. ¿Qué lugares visito? ¿Dónde me puedo quedar a vivir? Pero dejó de ministrar, dejó de servir al Dios vivo para ir y buscar un lugar sin rumbo, sin propósito. Y así avanzó y llega al versículo 9 y dice, se encuentra con Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Soy un levita de Belén de Judá, le respondió él, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí. Yo te daré 10 monedas de plata por año, el vestido y la comida. Entonces el levita entró. El levita consintió en quedarse con el hombre y el joven fue para él como uno de sus hijos. Entonces Micaía forma parte de una familia con dinero, con escasos principios morales, fácilmente hacen sus propios ídolos, tiene su casa de dioses, su santuario, invierten dinero en generar más ídolos y se encuentra con este levita, un joven levita que no tenía rumbo, no sabía dónde ir. Entonces, si estás distraído, pues puedes aceptar y puedes ser engañado fácilmente. Y Micaía le hace una propuesta al joven levita y le dice, quédate conmigo. Claro, porque recuerda que Micaía está generando su propio sistema. Había puesto de sacerdote a su hijo, pero un sacerdote oficial debía ser levita. Oh, qué suerte, encontré un levita. Quédate conmigo. Sé padre y sacerdote para mí. Te daré 10 monedas de plata por año, o sea que todo el año le iba a pagar 10 monedas de plata. Recuerda que Micaía invirtió 200 monedas de plata en sus ídolos. La inversión fuerte que puso en sus propios ídolos para que le genere seguridad. Invertimos fuertemente pensando que eso nos va a dar seguridad, pero independiente de Dios. Te daré 10 monedas de plata, te daré vestido y comida. Wow, aquí yo me quedo. Buena paga, vestido, comida. Ahora sí, pienso que aquí me voy a quedar. Aunque Micaía ya había nombrado sacerdote a su hijo, pero hizo a un lado a su hijo. No importa por encima de quién pases. El asunto es lograr lo que tú mismo estás edificando, tu propia seguridad. Tener a un levita era tener ya algo de mayor estatus, porque tenías un levita, un sacerdote, para tu propio sistema, para tu propia religión familiar. Tenías un sacerdote y él estuvo dispuesto a quedarse. Y este joven levita, servidor de Dios, aceptó servir a ídolos, vendió su fe, abandonó a su Dios, se vendió por un plato de lentejas. No importa si hago algo corrupto, el asunto es que tenga ganancia y eso va a generar seguridad para mi familia. Puedo hacer esto o lo otro, no importa, niego mi fe, puedo negar mi fe, pero con tal de dar seguridad para mi familia o para mí mismo. Este joven levita no tenía rumbo, aceptó servir a ídolos, negando servir al Dios Altísimo, santo, santo, santo. Lo cambió por ídolos. Fue parte de este sistema. Micaía buscando su seguridad y el levita también buscando su comodidad.
¿Qué es lo que es mejor para mí? Me quedo aquí. Cada uno busca de diferentes maneras su propia seguridad y para eso elabora su propio sistema religioso que pretende darle seguridad, pero aquí está la clave: independiente de Dios. No vamos delante de Dios y le decimos: Señor, ¿qué te parece si hago esto o no hago esto? Ya lo hacemos y lo hacemos de manera mecanizada. Pero el versículo 13 es el versículo clave en todo el capítulo 17 y dice así: entonces Micaía dijo: ahora sé que el Señor me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Entonces el autor de Jueces descubre de una manera total a Micaía, no guarda reparos y dice: entonces Micaía dijo: ahora sé que el Señor me prosperará. Y por fin podemos ver el verdadero propósito de por qué Micaía estaba haciendo todo esto: para su propia prosperidad. Ahora sé que el Señor me prosperará. He hecho mi propio sistema religioso, pero para que Dios me prospere. Yo quiero mi prosperidad y voy a elaborar este sistema para mi propia felicidad. Micaía estaba generando su propio sistema para él mismo, para bendición de su familia. Un sistema centrado en el hombre y para el hombre. Micaía era una persona sincera, pero totalmente equivocada, porque buscaba su prosperidad a costa de Dios. Un sistema religioso que pretende agradar a Dios, pero tomando el camino equivocado, pervertido por la influencia de las naciones paganas, esas naciones paganas que el pueblo de Dios tuvo que echar de la tierra prometida, pero que no lo echó porque allí quedaron y ellos los influenciaron. Este sistema, profundizando más, es un sistema religioso utilitarista. ¿Por qué utilitarista? Porque usa un sistema para generar el mayor beneficio individual. O sea, en sencillo, si esto es útil para mi beneficio, lo hago. No importa si niego mi fe. No importa si Dios no está en esto. Si esto me es útil, lo voy a hacer. Si esto funciona, amén. Estoy dispuesto a hacerlo. Pero ¿qué es la religión utilitarista en todo caso? Cuando pretendes hacer de Dios un medio para lograr tu prosperidad. Este texto es muy rico en eso. Una religión utilitarista, cuando pretendes hacer de Dios un medio para lograr tu prosperidad. O sea, todo lo que voy a hacer sea para mi bendición, sea para mí. Según de Timoteo 3:1 dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y cuando profundizamos esto, pues podemos pensar también en el evangelio, un evangelio distorsionado. ¿Sabes por qué? Porque le decimos a la persona: entrega tu vida a Cristo para que seas feliz. Entrega tu vida a Cristo para que prosperes. Incluso podemos decir de manera muy sutil: entrega tu vida a Cristo para que tengas salvación. Pero la salvación, la prosperidad, todo eso lo hacemos como meta. O sea, utilizamos a Cristo para que el hombre logre su meta. Pero no le decimos que tú necesitas arrepentimiento por tu vida que llevas y solamente en Cristo hay salvación. Él es tu único salvador. No puedes buscar otro tipo de salvador u otro tipo de seguridad. Solamente Cristo es tu seguridad. Entonces, la religión utilitarista dice: entrega tu vida a Cristo para que Cristo te dé algo.
Entonces, centro a la persona en el beneficio. Recuerda el concepto de religión utilitarista: cuando haces de Dios un medio para lograr tu prosperidad. Centro a la persona en lo que va a recibir, pero ya no lo centro en Cristo, el autor y consumador. Ya no lo centro en Él, sino lo centro en lo que pueda recibir. Y siempre estamos tratando de buscar el beneficio. Entonces, ¿Dios no quiere que prosperemos? Sí, yo creo que sí, pero la meta no es la prosperidad, la meta es Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No te desesperes, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Quién dice amén, por favor? ¿Y sabes qué? A veces cuando el humanismo quiere decir que el fin supremo es la felicidad del hombre, pero aquí dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Pero el humanismo quiere evitarte eso, quiere evitarte lo que Cristo padeció. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, pues también vendrá esos tiempos de soportar nuestra propia cruz. Pero el humanismo dice: genera tu propio sistema para tu propia felicidad, independiente de Cristo. Pero la vida a la cual nosotros estamos llamados como cristianos es a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si Micaía estaba buscando su propia prosperidad, y también el joven levita estaba buscando su propia prosperidad. Unos buscan su propia prosperidad, aunque ya lo tienen todo, pero el joven levita, que no lo tenía nada porque era joven, también está buscando, no importa 10 monedas de plata por año, pero está buscando su propia prosperidad. Entonces, ¿cuál es la idea con el tema de hoy? El Dios proveedor. Ahora conozcamos al Dios proveedor, que es contrario a generar tu propio sistema que pretende darte seguridad. Mira lo que la palabra dice en Filipenses 4:19. Dios habla hoy, dice aquí: por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Contrario al afán del hombre creando su propio sistema, la Biblia enseña que Dios es abundante en provisión. No sé si tú prefieres generar tu propia abundancia o prefieres que Dios sea abundante en sus bendiciones para ti. Dice aquí: Dios les dará a ustedes todo lo que les falta, y todo significa todo, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Pero no solamente nos provee en abundancia, sino también nos provee para disfrutar lo que Él nos da. 1 Timoteo 6:17: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Micaía, escucha, Micaía, no pongas tu esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Seguimos: sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Amén. Gracias a Dios. O sea que nuestro amado Dios, el Dios proveedor, nos da en abundancia. No solamente nos da en abundancia, sino también que nos bendice
para que disfrutemos esas bendiciones. No estoy de acuerdo con esas familias que no disfrutan su cristianismo. No estoy de acuerdo con aquellas familias que son cristianas, pero parece que son bien amargadas estas familias. Paran molestos con todo el mundo y no se ve alegría y felicidad en ellos. Pero Dios nos da abundantemente todas las cosas para que podamos disfrutarlo en familia. Y sabes qué, si Dios te bendice, invita a alguna familia un domingo en la tarde, una familia de la iglesia, alguien, y compartan y hablen y céntrense en el Señor, porque el domingo es el día del Señor. Entonces Dios nos provee abundantemente, pero con un propósito. 2 Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes a fin de, ahí está el propósito, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. O sea, Dios te bendice en abundancia para que lo disfrutes, pero también para que seas generoso con otras personas. Para que seas generoso con otras personas. Recibe la bendición, pero extiende esa bendición a otras personas. No te olvides que estamos organizando la chocolatada en Purús, en Yarinacocha. Y recuerdo, creo el segundo o tercer año que estuvimos en Purús, hace muchos años, estábamos aprendiendo el Mastanagua e trabajamos con 3 familias de Mastanaguas, de diferentes edades, porque ustedes saben que el idioma está vivo, el idioma para cambiando, y eso es bueno para el idioma. Entonces, había una familia que se quedó con nosotros para Navidad, y nosotros hicimos la chocolatada, el panetón. Invitamos a esta familia, una familia indígena en lo más recóndito del Perú. Invitamos el panetón y ellos estaban comiendo y les gustó el panetón, querían más panetón. Terminaron, querían más panetón y más chocolate, pero ustedes saben, mucho chocolate no es tan bueno. Más chocolate, más chocolate. ¿Y por qué quieren tanto panetón? Nunca hemos comido panetón. Imagínate, nunca hemos comido panetón. Primera vez estaban comiendo panetón. Y nosotros podemos ser de gran bendición para tantos pueblos que aún todavía ni iglesia tienen, ni la palabra de Dios tienen en su propio idioma. Mi anhelo es que de aquí también salgan misioneros y que se vayan al África, que se vayan a la India, que se vayan a la China, que se vayan a Indonesia, que se vayan a todos lugares, que se vayan a los quechuas, que se vayan también a los indígenas, traduzcan la Biblia, planten iglesias, entreguen su vida por Cristo. Pero la pregunta no es si habrá o no habrá, la pregunta es si los papás los dejarán salir. La pregunta es si los papás los dejarán salir. Entonces, Dios nos bendice en abundancia para que nosotros también abundemos para toda buena obra. Pero aquí hay un texto fabuloso porque Dios es el proveedor, pero Él es soberano en todo lo que nos provee. Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 17:1 dice: Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de Dios. O sea, que él está profetizando que iba a haber un tiempo de escasez, no iba a haber bendición. Versículo 2, y vino a Elías la palabra del Señor. Escucha esta palabra que Dios trae a Elías, fabulosa. Versículo 3, sal de aquí, recuerda, está en una época de escasez. Sal de aquí y dirígete hacia el oriente. Y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente de Jordán, y beberás del arroyo. Y escucha esto: y he ordenado, dice Dios, a los cuervos que te sustenten allí. Dios es soberano y nos provee como Él soberanamente dispone.
Señor, Señor, necesito dinero, no tengo para comer. Y viene una persona y te invita a almorzar. Y tú sigues orando, Señor, Señor, provéeme, dame dinero. Pero Dios te está proveyendo a su manera. No necesariamente como nosotros pedimos, pero es de hecho que Dios provee. Y cuando Él provee, no deja de ser soberano. Él continúa siendo soberano y estaba utilizando aquí unos cuervos para alimentar a su siervo en una época de escasez. Te hago una pregunta. ¿Tienes temor a que el Perú se vuelva como Venezuela, como Colombia, como Ecuador? El año pasado tenía que ir a Ecuador, pero resulta que al pastor que me invitaron le robaron su carro. Ya estaba muy preocupado, pero no se pudo porque la situación está muy complicada ya en Ecuador. Y tú sabes que los especialistas están diciendo que estamos yendo ese camino, ¿no? Ahora ya entró otro presidente, ¿cambiará las cosas? No sé, pero el asunto es que estamos yendo en ese camino. Miren los pobres transportistas, mira la pobre vendedora ambulante, cada día le piden 20, 30 soles al ambulante. Y ayer estaba justo yendo al velorio de mi tío y el taxista me dice, están comenzando a cobrar en las casas entre 5 o 10 soles para dar seguridad a tu casa. ¿A dónde vamos a llegar? Pero en tiempo de escasez, Dios ordenó a unos cuervos que sustenten a su siervo. Nunca dejes de creer que sea lo que sucede en el Perú, pero Dios sustenta a sus hijos, a sus hijas. Nuestra esperanza no está en el gobierno, nuestra esperanza está en Dios, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Tu esperanza no está en tu trabajo. Si tu empresa quiebra, tu esperanza está en el Señor. El autor y consumador de nuestra fe, ese es Jesucristo. Para concluir, Mateo 6:31. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas y el pueblo de Dios no es gentil, pero a veces se comporta como gentil porque estamos afanados en ¿qué comeremos? Mi trabajo, mi contrato termina el próximo mes y ahora ansiosos, la billetera, se te está acabando el dinero y estamos ansiosos. ¿Qué van a estudiar mis hijos? Si lo pongo para que estudie algo técnico y no una profesión, será lo mejor y nos volvemos ansiosos. Los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas, pero escucha esto, el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan esas cosas. Nosotros tenemos un Padre amoroso que nos bendice en abundancia. Y si en algún momento hay escasez, Dios tiene un propósito con esa escasez. Es de hecho que el Señor está formando nuestra vida, nuestro carácter, pero es de hecho que Dios va a abundar en su bendición en su momento. Entonces el Señor nos dice, Mateo 6:33, pero busquen primero su reino y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. ¿Quién dice amén? Entonces lo que Dios está diciendo para terminar, miren, tú te puedes afanar como Micaía y puedes generar tu propio sistema y puedes ser una persona que busca dinero como el joven levita. Ellos se afanan, ¿qué comeremos, qué beberemos? Eso lo hacen los gentiles porque los gentiles no conocen a Dios. Pero ustedes que son mi pueblo, ustedes que me conocen, ustedes que leen la Biblia, ustedes que me aman, busquen primero mi reino y mi justicia y yo les daré todas esas cosas. Busca que Dios reine en tu vida. Que el reino de Dios se instaure en tu vida. Una relación correcta con Él debe ser tu prioridad en tu vida, no buscar tu propia seguridad. Luego Dios te va a proveer como añadidura. Busca la salvación como prioridad para tu vida. Busca que tu familia conozca a Dios.
Dios es proveedor. Él es nuestro amado Dios. Él va a proveer. Eso no quiere decir que vamos a ser pasivos ante lo que la vida nos depara. Vamos a luchar y vamos a ser esforzados, pero nuestra confianza, nuestra seguridad está en el Señor. Busca su reino y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Oremos, por favor. Oramos, amado Dios, agradeciéndote por el tiempo que nos das. Gracias por hacernos recordar que tú eres nuestro amado Padre que nos provee. Incluso en tu palabra nos haces recordar que nosotros valemos más que las aves, que las plantas. Tú nos amas mucho más. Y si tú provees para los animales, para el reino vegetal, es de hecho que nos vas a proveer a nosotros, porque nosotros somos tu creación y tú nos amas. Aún nos falta conocerte más, de tal manera que nuestra confianza en ti crezca, de tal manera que nuestro amor por ti crezca a través de una relación personal, profunda, íntima contigo, amado Dios. Que no generemos nuestro propio sistema religioso buscando asegurar nuestro futuro. Solamente nuestra vida está en las manos de Dios. Gracias, Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y si tú aún no has declarado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ahora es tiempo. Dile a Jesucristo: Jesucristo, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he buscado mi propia seguridad en muchas cosas. En muchas cosas. En muchas personas. Pero ahora me arrepiento y vengo delante de ti, Jesucristo, para pedirte perdón. Perdóname. Yo creo en ti, Jesucristo, que tú eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios, Dios hecho hombre, que derramó su sangre en la cruz para el perdón de mis pecados. Y cada día me arrepiento para pedirte perdón. Moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Jesucristo, solamente cuando tú reinas en el corazón de la persona, las familias cambian, la nación cambia, pero los reyes vienen y van. Pero tú anhelas personas que declaren a Jesucristo como su Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Reina Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. Que por todo lo que está sucediendo, amado Padre, la solución no está, Señor, en los gobernantes. La solución está en familias entregadas a Cristo, donde se lea la Biblia, donde se enseñen principios bíblicos, para que así nuestros hijos no nieguen su fe en la universidad, ni en cargos políticos que en algún día puedan alcanzar. Te declaramos, Jesucristo, como el Señor de nuestras vidas. Tú eres nuestra seguridad, nada más. A ti vamos cada día y acudimos a ti porque te necesitamos. Gracias porque nos extiendes de tus bendiciones y nos provees cada día en tu misericordia, en tu gracia. Y te agradecemos a ti, y a la vez queremos ser generosos en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, en nuestra ayuda al prójimo. Gracias, Jesucristo. Te alabamos. Así oramos en el precioso nombre
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Gracias por haber visto nuestro mensaje dominical. Si te gustó este mensaje, por favor, compártelo con tus familiares y amigos. Si deseas ver otras prédicas o conocer un poco más de nuestra iglesia, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como IBC Corregidor. Una vez más, gracias por vernos y hasta la próxima.